Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con el tema anterior de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, consideramos, porque evidentemente el otro día me desanimaron un poco, porque yo pensé que eso que se había dicho de que Mel Gibson pensaba grabar una película sobre la continuación, sobre la resurrección, que no va a ser así, que ya es un tema que, bueno, se dijo, pero que no creo, que lo decía uno que se dedica al mundo del cine, con lo cual me desanimó mucho porque, así como esa película de la Pasión me encantó, yo creo que a mí y a muchísima gente, pues, hombre, yo tuve ocasión de verla en el cine. Es la única vez que he ido al cine en los últimos 50 años. En serio. Pues porque estaba yo tan tranquilo viviendo en La Estila, como decía, el Colegio Mayor La Estila de Santiago de Compostela, y llegué un día allí y el director no, porque el director se había ido a Roma con universitarios en Semana Santa, pero el subdirector me dijo: oiga, don José María, que se va al cine. Dije: ¿cómo que me voy al cine? ¿Qué dice? Que sí, que lleva un periodista de La Voz de Galicia que busca un sacerdote para ir con él al estreno de la película La Pasión de Mel Gibson, y yo le he dicho que sí, que usted va a ir con él. Dije: hombre, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, pues ahí me tienes viendo al cine, ir al cine y después una entrevista, claro. Una entrevista en el periódico La Voz de Galicia, justo antes de la Semana Santa, titular del periódico, lo podéis encontrar en internet: La Pasión según un cura gallego. Y yo cuando vi el titular dije: oye, si te he dicho que no soy gallego, que soy andaluz. Bueno, tranquilo, tú sigues leyendo, me decía el periodista, tú sigues leyendo que abajo ya sale que eres andaluz, pero bueno. La verdad es que le di muchos titulares, en la entrevista, después tomando café y tal. Me lo dijo él, dice: oye, me han gustado las cosas que me has dicho, me han servido. Y efectivamente, él, que no creía en nada y que no tenía ni idea del Evangelio, pues yo le pregunté antes de empezar a ver la película: oye, ¿tú has leído el Evangelio? Y me dijo: no. Yo lo único que conozco de la fe, de la religión católica es yo estudié historia del arte, me dijo él, y por los cuadros y cosas de estas, pues sé cosas, ¿no? Pero por los cuadros y por el arte, pero más no tengo ni idea. Bueno, pues no te preocupes, ya todas las dudas que tengas yo te la explico. Y efectivamente salieron frases que yo creo que no fueran mías, pero bueno, que le ayudaron. Porque él me decía: bueno, ¿y no esta película no es un poco antijudía? Y le dije yo: será antirromana, porque fueron los que mataron a Cristo, no más que los judíos. Pero yo era por quitarle un poco de hierro. Pero le dije: de todos modos, y ahí me acordé de San José María, de todos modos, para un cristiano, su primer amor es un judío. Yo me miraba así como diciendo. Claro, después en el artículo cambió y no puso es, puso era. Amigo mío, te faltan los tiempos verbales, ¿eh? Te has confundido, porque Cristo vive, es un judío.
Eso es lo que le decía San José María a un hebreo que le preguntaba en Venezuela, hacía muchos años, en 73, 74, le preguntaba, le decía que él era hebreo, y San José María le decía, para mí, primer amor es un hebreo. Y el segundo es una hebrea, una judía, que es la Virgen Santísima. Eso le gustó y lo puse ahí en el artículo. Pues la realidad es que Cristo nos muestra su amor. Y camino del Calvario, en esa película se ve muy bien, obligan a un tal Simón de Cirene a ayudar a llevar la cruz de Jesús. A mí me gusta mucho la película porque empieza ayudándole a llevar la cruz y termina llevando la cruz y a Jesús. No sé si te acuerdas, pero carga con la cruz el tal Simón, es un recurso cinematográfico, ¿no? Y termina cogiendo a Jesús con el otro brazo para llevarlo también a él. Qué bonito, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿eh? Lleva nuestra cruz y a nosotros, ¿eh? Por eso anímate a seguir los pasos de Cristo y, como Él nos dice, quien quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ella, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. El Señor posiblemente se estaba refiriendo a lo que ocurrió, pues, 40 años después, cuando los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron hasta el templo. No se sabe si fueron los propios judíos que se encerraron en el templo y terminaron quemándolo, o que lo quemaron los romanos para que... Pero Tito, que entonces era general, fue el que rodeó Jerusalén y en el último reducto fue el templo y destruyeron el templo. Por eso el Señor nos dice que la pasión que Él vive no es motivo de desaliento, ni de tristeza, ni de fracaso. Tampoco de fracaso, ¿eh? Recuerdo que leí hace años, y de vez en cuando, cuando llega así la Semana Santa y tal, se lo recuerdo a los niños. Y además, como era un niño el personaje, pues le llama la atención. Y lo buscan, a ver si me acuerdo yo del nombre del protagonista. Pero en uno de los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en Roma tú levantas una piedra y encuentras otra piedra, levantas esa piedra y encuentras otra piedra, es decir, que hay piedra debajo, un montón de piedras, ¿no? De restos arqueológicos. En uno de los restos arqueológicos que encontraron en Roma, que era la antigua casa o la antigua escuela para los pajes del palacio del emperador. Entonces, encontraron en los restos arqueológicos, encontraron pues ya había grafitis, ¿no? En aquella época. De hecho, los romanos hacían grafitis, ¿no? Pues de ahí viene la palabra. Pues cogían con un trozo de corcho, de madera quemada y pintaban, ¿eh? Y pintaban. Y me pareció un grafito que era una cruz, así pues torpemente pintada, y con un muñeco o un dibujo de una persona que estaba enclavada en la cruz con cabeza de burro. Y debajo unas palabras, que además el nombre era de origen griego, pero bueno. Anaximandro, en latín, pero bueno. Anaximandro adora a su Dios. Esto no es extraño, porque con los primeros cristianos se burlaban de ellos diciendo que adoraban a un Dios con cabeza de burro que había muerto en la cruz. Es decir, que es una cosa que está documentada. Por tanto, los que conocían la historia del cristianismo primitivo no les sorprendió ver ese grafito.
Pero al lado de ese grafito había otro con otra mano distinta que decía Anaximandro fiel. Y para nosotros la cruz no es escándalo, como es para los judíos, ni asombro para los gentiles, ¿no? Sino que para nosotros la cruz es la señal de donde Cristo nos ha salvado. Pero que queremos llevar la cruz también nosotros, porque en la vida de todos los hombres y mujeres, después del pecado original hay cruz. No te olvides que fueron echados del paraíso y por tanto comerás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor. Si en la vida del hombre y mujer, desde Adán y Eva, pues está presente el dolor, está presente el mal, que no es fruto de un demiurgo, como dirían los antiguos, sino que es fruto del pecado. Y que para superar el mal, Cristo nos ha dado la mejor de las armas, que es la propia cruz, la propia muerte. Por eso, cuando nosotros meditamos la pasión y muerte del Señor, es para nosotros para decir lo mismo, decir, yo fiel al Señor. Yo fiel al Señor cargando con la cruz de cada día. Y cuando estemos, pues, en momentos de dolor o de sufrimiento, pues decirle como le dijo también aquel hombre que estaba clavado en la cruz y que defendía a Jesús. Nosotros estamos aquí por merecimiento propio, pero este es un inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le decía aquel hombre, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor se lo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque ese hombre iba a morir en ese momento. Por eso, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor te dirá, oye, claro que me acuerdo de ti. Es que no se me va de mi pensamiento en ningún momento pensar en ti. Pensar en ti. El otro día recibí una felicitación de Navidad de un sacerdote. Bueno, estudiamos juntos en Roma, cuando los dos éramos todavía laicos, y él es un chino de Hong Kong. Un chino de Hong Kong. Se llama Jin Hun Wong. Bueno, sus hermanas le llamaban Harry, porque había un cantante famoso que se llamaba Harry, entonces le pusieron Harry, con lo cual allí yo le conocí en Roma por Harry Wong. Pero en el fondo es Jin Hun Wong, pero bueno, Harry Wong. Entonces, pues me mandó una felicitación de Navidad, que me contaba las dificultades que tienen también allí con el COVID y tal, pero bueno, más o menos, tal. Y pues yo a Jin Hun Wong o a Harry Wong, como quieras llamarle, un día, como estudiábamos juntos, y además estudiamos filosofía los dos y tal, él hizo la tesis doctoral sobre las ideas innatas en Leibniz, me acuerdo perfectamente. Yo, en cambio, la hice por filosofía de la matemática, que es lo que me gustaba a mí, la matemática, porque soy matemático. Engañé un poco al profesor. Bueno, pues Harry es muy listo, mucho más listo que yo. El tío me daba 100.000 vueltas. Él me decía, déjame que yo, nos examinábamos oralmente, déjame que yo pase primero. Dije, no, que subes el nivel. No, déjame que yo pase primero porque tú hablas más rápido y tal. El tío pasaba primero y me machacaba a mí después. Ponía el nivel muy alto. Bueno, pues yo un día le pregunté, oye, Harry, tú, la típica tontería que se me ocurrió, ¿no? Tú cuando haces la oración, ¿en qué idiomas hablas con el Señor? Y claro, el tío chino, ¿no? Pero después había estudiado en Canadá. Había hecho ingeniería aeronáutica, no era tonto. La tesis le había hecho sobre unas láminas súper finas para los aviones, no sé qué rollo. Claro, inglés, estábamos en Roma y además también sabía español, más o menos sabía español. Era divertido. Mira, todavía me sigue escribiendo en español. Pues el tío me miró con cara de asombro y me dijo, en chino. Normal, ¿no? Normal. Para mí no es normal hablar con el Señor en chino, pero para él sí es normal, claro. Es normal. Te lo digo porque el Señor puede estar pensando con Harry y hablando con Harry en chino y conmigo en español y con otro en francés y con otro en inglés y con otro en gallego. Me acabas de
de escribir un gallego, un arquitecto de Coruña. Bueno, es decir, que lo que sea, el Señor puede estar pensando con todos a la vez, porque es Dios, pero es hombre, y nos habla en el idioma nuestro. En el idioma nuestro. Por eso, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Se acuerda de nosotros? Claro que se acuerda de nosotros. Claro que se acuerda de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, que seamos conscientes de que la causa de... Una vez estaba predicando San José María, hablando de la pasión, y al terminar la predicación, un señor se le acercó y le dijo: oiga, ¿por qué tanto hablar de pasión, de dolor, de sufrimiento? Pero si Dios no puede sufrir. Entonces San José María decía: me hice niño, me puse a su altura y le dije lo que los teólogos explican, ¿no? Que en cuanto a Dios no, pero que en cuanto a hombre, Cristo estaba sufriendo. Pero es el mismo, es Cristo, ¿eh? Y así como en el concilio de Éfeso dijeron los obispos que aunque María es la madre de Jesús hombre, pero Jesús es Dios y hombre, con lo cual María es la madre de Dios. Pues sufría Dios. Por amor a nosotros, ¿no? Por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Por eso, Señor, que de verdad sepamos seguir tus pasos. Cargar con la cruz de cada día y seguirte, sin miedo a lo que nos pueda suponer, sin miedo a las dificultades, sin miedo pues a los problemas que puedan venir. Hoy queremos acompañar a Cristo en la cruz. Recuerdo unas palabras de San José María en un Viernes Santo, que nos invitaba a revivir personalmente las horas de la pasión, desde la agonía de Jesús en el huerto de los olivos hasta la flagelación, la coronación de espinas y la muerte en la cruz. Y decía: ya ligada a la omnipotencia de Dios por mano de hombre, llevan a mi Jesús de un lado para otro entre los insultos y los empujones de la plebe. Y cada uno de nosotros ha de verse en medio de aquella muchedumbre, porque han sido nuestros pecados la causa del inmenso dolor que se abate sobre el alma y el cuerpo del Señor. Si cada uno lleva a Cristo convertido en objeto de burla de una parte a otra, somos nosotros, con nuestros pecados. Pues es justo que sintamos ese deseo de reparar. Busquemos reparación. Busquemos compensar esas manifestaciones de desamor, porque Él siempre responde con un amor total. Meditemos unas palabras de San Juan Pablo II. Quien cree en Jesús lleva la cruz en triunfo, como prueba indudable de que Dios es amor. Pero la fe en Cristo jamás se da por descontada. El misterio pascual que revivimos durante los días de la Semana Santa es siempre actual. No dejes que el Señor lleve a solas la cruz. Acojamos, como decíamos en la meditación anterior, con alegría los pequeños sacrificios diarios. Aprovechemos la capacidad de amar de verdad. Qué grande es la potencia de la cruz. Cuando Cristo es objeto de irrisión y de burla para todo el mundo, cuando está en el madero sin desear arrancarse esos clavos, cuando nadie daría un centavo por su vida, el buen ladrón descubre el amor de Cristo agonizante y pide perdón. Y nosotros hacemos lo mismo, pedimos perdón. Si perdemos el miedo a la cruz, si nos unimos a Cristo en la cruz, recibiremos su gracia, su fuerza, su eficacia y nos llenaremos de paz. Dirigiendo su mirada a lo alto, Jesucristo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerda esa película de la Pasión de Mel Gibson, que es la mirada de Cristo, y luego expira entregando su espíritu. Y a continuación, la cámara eleva paulatinamente la toma hasta el punto de enfocar el Calvario
desde una altura que evoca esa perspectiva como desde el Padre, desde el cielo. No sé si te acuerdas, en que está la cámara como desde el cielo viendo el Calvario y a su hijo que está muriendo, que muere. Y en ese momento se desprende una gota de agua. Pues no sé si es como si se desprendiera una lágrima de Dios Padre, que termina por estrellarse en ese montículo del Calvario, provocando un terremoto. La película la vi esa vez con el periodista y la he vuelto a ver muchas veces más, ¿no? Eso, que a veces casi toda la Semana Santa. De hecho, la Semana Santa pasada estaba confesando y me dijo un señor que venía, acabo de volver a ver la película de La Pasión de Mel Gibson. Yo siempre, toda la Semana Santa la vuelvo a ver, y ahora vengo a confesarme. Pues de esta forma artística, si quieres, pero tan sencilla y tan sugerente, se abre una ventana a ese designio divino del Redentor. Dios Padre se conmueve ante la entrega de su Hijo en la cruz. No te estoy hablando de cosas sentimentales, ¿eh? Hay que desempolvar y recuperar algunos pasajes bíblicos en los que se revela que Dios Padre entregó a su Hijo en la cruz como sacrificio de salvación y reparación por toda la humanidad. Así como en cierto momento a ese padre Abraham de un pueblo futuro numerosísimo le pide que sacrifique a su hijo único Isaac, y él va dispuesto a hacerlo. Es tipo, es imagen de lo que hace el Hijo, que se ofrece por voluntad al Padre para sacrificarse por todos nosotros. Mel Gibson se ha tomado la libertad de unir la escena del inicio del terremoto que narra el Evangelio, San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 27, con la caída de esa lágrima divina. Quiere expresar, me parece a mí, ¿no?, que esa lágrima pasa a ser expresión al mismo tiempo de la cólera y de la misericordia divina. Dios nos redime por amor y nos entrega a su Hijo, nos entrega el medio para vencer al pecado, porque en ese momento además se rompe el velo del templo, no sé si te acuerdas, que eso está narrado, que se rompió el velo del templo, se rasgó el velo del templo, como diciendo, ya la antigua alianza no vale, ahora es la nueva alianza. Ya no hace falta coger, como hacían los judíos, que cogían a un carnero e imponía el sacerdote sobre el carnero las manos, diciendo, impongo sobre este carnero los pecados de todo el pueblo de Israel, y enviaban al carnero al desierto para que muriera expiando los pecados. Ya no es simplemente una súplica de expiación, es la señal de que nuestros pecados quedan perdonados por esa mediación, por esa redención que hace Cristo. Nosotros hemos de vivir de ese modo, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo, conscientes de que hemos sido redimidos. Y como decía ese niño, Anaximandro, fiel, con fe y esperanza, consciente de que el pecado ha sido vencido. En cierta ocasión le decía un amigo de San José María lo cuenta él mismo, mire, señalándole un mapamundi ¿qué quieres que mire? El fracaso de Cristo. 2000 años predicando y fíjese, ¿dónde está? Porque efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el norte de África estaba lleno de cristianos y había obispados en muchos sitios, y ahora, iba a decir una expresión pero me callo, no quedan muchos cristianos, ya está. Iba a decir otra cosa.
Pero bueno, pues fueron los vándalos que llegaron allí, arrasaron aquello y después ya fueron arrasados por otros. Y... Bueno, pues eso, y en tantos sitios. Y el otro día leía cómo pues, el catolicismo va poco a poco yendo a menos en Brasil porque están los grupos estos de carismáticos, bueno, carismáticos no, bueno, una especie de protestantes, que no son protestantes tampoco. Bueno, pues, y etcétera, etcétera, etcétera. El fracaso de Cristo. Y decía San José María, al principio me llené de tristeza, ¿verdad? Pero no, Cristo no ha fracasado. Cristo sigue redimiendo al mundo, sigue perdonando, sigue llevando a mucha gente al cielo. Por eso nosotros no tenemos que estar en un momento triste. La lanza que traspasa el costado del Salvador y la espada que traspasa el corazón de la Virgen. Por eso la Virgen nos acoge como madre. Jesús y María, yo os doy el corazón y el alma mía. Jesús y María, asistidme en mi última agonía. Jesús y María, que entregue en paz junto a vosotros el alma mía. Le pedimos, pues eso, que también nuestra alma quede atravesada por esa sangre, o por ese, si quieres, esa lanza redentora de Cristo, para sentir dolor por nuestros pecados y con redención de Cristo y la salvación de Cristo. A nuestra Madre se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.